CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Francisco Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente linda en todo Costa Rica y un poco más allá a través de la internet? Y le agradecemos por estar en sintonía de Red Democrática, este espacio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, aquí en CRC 89.1 en la radio. Gracias por acompañarnos y por permitirnos llegar hasta su vida, donde quiera que se encuentre, en su casa, trabajando, descansando. En fin, tenemos la oportunidad durante cerca de 60 minutos de analizar la actualidad nacional e internacional y hacer un poco de control político también para generar criterio y tener argumento para tomar las mejores decisiones que nos ayuden a construir un mejor país. Francisco Javier Prendas Rodríguez le saluda en compañía, como siempre, de don Jonathan Prendas en la parte de dirección y producción, y hoy tenemos un invitado especial a quien vamos a entrevistar en Faro Nacional, don Iván Barrantes. Eso será en algunos minutos. Por el momento vamos con nuestra primera sección, el coaching político. Red Democrática presenta Coaching Político. Muy buenos días, Jonathan Prendas Rodríguez les saluda. En Coaching Político el día de hoy vamos a abordar algo que normalmente parece que no existe y a veces parece que es demasiado polarizado en la Asamblea Legislativa, que es el equilibrio de las fuerzas políticas, es decir, el contrapeso para la toma de decisiones. En ninguna parte del mundo debe existir en un Congreso o en un Senado una sola fuerza que sea la que mande, porque ahí se quita el concepto de democracia y empiezan a tomarse decisiones solo con un lado de la moneda, con un lado de la historia de la realidad nacional. En la Asamblea Legislativa en este momento pues se encuentra dividida de alguna forma por coyuntura, por temas. No es necesariamente una visión básica o fija en la cual se sepa cuáles partidos y quiénes diputados están de un lado y cuáles están del otro. Eso lleva a tener un poco de incertidumbre en el tema de la lectura política, en el tema de los medios de comunicación, incluso fuera de las paredes de la Asamblea Legislativa, en donde ya la gente espera decisiones puntuales de lo que está pasando en la toma de decisiones para generar empleo, para bajar la pobreza, para generar todos los proyectos que traigan bienestar a los costarricenses, porque no se sabe para dónde es que se está moviendo la Asamblea Legislativa. Hay un brazo desde el Poder Ejecutivo que empieza a tomar bastante control de las decisiones en el Congreso por medio de fracciones aliadas a la oficialista, y hay un contrapeso que no llega a ser tan contundente, tan profundo, tan claro en su norte de cuál es el fin que están buscando, que es el que está liderando el Frente Amplio con algunos esfuerzos de liberación nacional. Esa falta de claridad es lo que en este momento pone a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones solo y muy puntualmente en lo que a Casa Presidencial le interesa. Hay otros proyectos de ley que el presidente o su gobierno están apoyando en algunas trincheras políticas, pero el grueso de las decisiones en el Congreso no se están viendo muy claras, y eso genera una desaceleración en lo que es la toma de las decisiones, más allá de echarle la culpa a los 3 meses de sesiones ordinarias y 3 meses de sesiones extraordinarias que se van intercalando la agenda de proyectos legislativos. Eso es un problema, eso hay que tenerlo en consideración, porque siempre, y vuelvo al inicio del comentario, tiene que existir un peso y un contrapeso bien marcado para que las decisiones sean las correctas en todo Congreso. Estás escuchando Red Democrática. Continuamos, ya escuchamos el coaching político. Ahora vamos a presentar a nuestro amigo Daniel Suchar, quien se encarga el día de hoy de la cápsula del coaching financiero. Red Democrática presenta Coaching Financiero.
Una de las cosas importantes que hemos visto en los últimos días han sido buenas noticias de parte de la generación de empleos que se han dado en las zonas francas. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de inversiones están apostándole a un modelo de desarrollo muy importante que se está dando en Costa Rica y que también está exigiendo que la calidad del estudiante sea bastante bueno. Eso quiere decir que aquellos empleados, sí, escuchó bien, estudiantes, empleados, estamos hablando de todas aquellas personas que se van a posicionar en ese rubro de zonas francas, inversión extranjera directa, todo lo que tenga que ver con call service, share services, todo esto va a necesitar hacer una bonita carrera de forma tal de que se vaya capacitando todos los días. Entonces, si ahora que están entrando las clases, que muchos de los chicos están indecisos, qué es lo que van a querer estudiar, o por supuesto los que están dando sus primeros pasos en las universidades, tomen en cuenta que este modelo de desarrollo está exigiendo una cierta cantidad de capacidades, aptitudes, actitudes también, donde muchos de nosotros podemos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida académica, ya sea universitaria, parauniversitaria, técnica, y con esto poder optar a carreras que pueden darnos mayor empleabilidad. Y aquí es donde me quiero detener, porque esta parte de la empleabilidad también es importante para nuestras finanzas personales, porque al tener un buen ingreso, al tener un buen trabajo, al tener un buen ambiente de trabajo, también mejora la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, es ahí donde tenemos que poner foco, donde se están generando los empleos, y en este caso, las buenas noticias nos los está diciendo, temas de zona franca. Entonces, es importante de que pongamos, sí, bastante leña al carbón para que podamos desarrollarnos como personas, chicos, chicas, que vamos a poder optar por puestos de trabajo muy buenos. Está claro que aquellas personas que ya tengan decidida su carrera, que esté lejano a este tipo de carreras, más que todo las STEM, está perfecto igual, no es nada malo. Este mensaje que estamos mandando hoy es para aquellas personas que están un poco indecisas o que de verdad no están viendo, digamos así, la luz al final del túnel. Pues sí, al final del túnel existe una gran cantidad de empleos, directos o indirectos, que tiene que ver con esta inversión extranjera directa y que todos los días genera nuevos puestos de trabajo. Así que lo más importante acá es focalizarse, estudiar y, por supuesto, capacitarse para poder lograr una gran cantidad de aptitudes, de actitudes y, por supuesto, conocimiento. En Red Democrática, interpretamos la realidad nacional. Red Democrática presenta Faro Nacional. Bueno, mis queridos amigos, ahora sí iniciamos la etapa de fondo, la segunda parte del programa aquí, Red Democrática, en 89.1 FM Radio, donde vamos a conversar con don Iván Barrantes, un amigo profesional que hemos tenido la oportunidad de interactuar con él, de trabajar con él en algunas ocasiones, de conocer su, yo lo llamo, y me gusta hacerlo, y no es porque esté acá, pero es un refinado sentido de la realidad política y del mercadeo político, y que me gusta de vez en cuando conversar con él aquí en los programas, en los espacios que hemos tenido, porque nos da una óptica que nos desmenuza lo que esté pasando y que quizás mucha gente no lo entiende. Primero porque tal vez no les interesa, ¿verdad? La política no es exactamente algo que le interesa a todo el mundo. Segundo, porque el sesgo puede venir de solo lo que ven en redes o solo lo que ven en medios, que ya por sí viene sesgado. Y tercero, porque aunque se enteren, quizás no conocen lo que se mueve por detrás en el por qué pasan las cosas. Así que, Iván, bienvenido aquí a los micrófonos de Red Nacional en 89.1. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias, Francisco y Jonathan, hermanos Prendas, los famosos hermanos Prendas. Muchas gracias por la invitación y pues aquí en nuestra casa. Yo también tengo un programa aquí en esta emisora y pues como siempre
a las órdenes para hablar de lo que quieran y desmenuzar lo que quieran. No hay problema y no hay filtros. Yo quisiera, con una pregunta que nos puede dar para mucho, y quisiera usar la palabra paradigma. Sí. Se la escuché mucho el lunes a Otto, que estuvo acá en los micrófonos también, Ajá. Otto Guevara. Acabo de hablar con él casualmente. Ok, bueno, él habla mucho de cambios en paradigmas, ¿verdad? Lo usaba para el tema de la caja y otros por ahí. Pero si usamos el tema del paradigma y cómo está la realidad del país y lo que pueda estar cambiando, por lo general porque alguien quiere que cambie hacia algún lado, ¿cómo deberíamos entender el país y las fuerzas y hacia dónde se está moviendo? Porque a veces yo siento como que la población está metida en un crucero que se llama Costa Rica, vuelve a ver alrededor, todo es mar, azul y cielo, de pronto nubes, pero no saben para dónde va. Ellos confían en que hay un capitán que lleva el barco, pero no saben si van para un iceberg o si va para tierra firme. ¿Cómo lo ve usted, Iván? Ok, y qué bien que usaste el concepto de paradigma, entendiendo ese paradigma desde la sociología como modelos de explicación de la realidad, y que el paradigma más famoso históricamente que ha existido es el paradigma del marxismo, que es una explicación de la realidad antagónica al sistema capitalista, y que fue un paradigma que se derrumbó, se acabó, y generó una serie de cambios políticos, geopolíticos y de otra índole, especialmente en lo que era la Unión Soviética y lo que eran las repúblicas del Este, una Yugoslavia que prácticamente se dividió en 5 o 6 países, Checoslovaquia que se dividió en 2, todos los estados de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que se independizaron, etc. Nosotros como Costa Rica, hemos vivido en un paradigma que es el paradigma construido a partir de la Segunda República, que es una democracia sólida, muy igualitaria, con un modelo de desarrollo basado en lo que llaman el Estado Social de Derecho. Ese paradigma se destruyó, y creo que el último informe de la Nación, del Estado de la Nación, es elocuente cuando habla inclusive de que el pacto social se rompió. Entonces estamos viendo la conclusión de un modelo de desarrollo sobre el cual el país apostó y que le fue muy bien. Este país tenía indicadores socioeconómicos clase mundial, que muchos países de Europa inclusive se los desearían en términos de salud, de cobertura educativa. El alfabetismo que existe en este país es único, o era único, es único en Centroamérica y Latinoamérica, todo el tema social, etc. El problema que se está dando es que el modelo se derrumbó, se desgastó, los indicadores son elocuentes, el crecimiento del coeficiente de Gini, que dice que este país es uno de los más desiguales del mundo, los indicadores de pobreza, que nuevamente están arriba del 20%, da lo mismo la metodología, porque ahí andan hablando de que la metodología, que el multidimensional, está arriba del 20%, y en zonas rurales es mucho más alto que eso. El desempleo, que este país ha sido incapaz de generar un crecimiento que genere empleo, porque si usted agarra la encuesta nacional de empleo desde el día 1 que empezaron a hacerla, hemos andado entre el 8 y el 12, con un promedio de 10 punto algo. O sea, no hemos sido capaces de que el modelo genere un crecimiento tal, porque el empleo solo se genera cuando hay crecimiento económico. La educación está en los suelos, carajillos de 4º grado que no saben ni leer, ¿verdad? Con toda la problemática del derrumbe de la educación pública, que era una educación pública de calidad, y creo que nosotros 3 aquí sentados somos productos de esa educación pública, que en la época de cuando uno entraba a generales de la U, no tenía nada que envidiarle al fulano graduado de la Lincoln, del St. Clair o de cualquier uno de esos colegios privados, a excepción del inglés, que uno hablaba inglés Tarzán, si era que hablaba, y los más eran muy, muy fluidos, ¿verdad? Era lo único. La seguridad, ni que se diga, estamos en un momento de crisis donde si seguimos con el promedio de homicidios vamos a terminar más arriba que El Salvador y pellizcando un poquito a Honduras, pellizcando ya Honduras. Eso ya es muy grave. Ya eso es muy grave. Y vos acabas de dar en el clavo, lo que está sucediendo es que no hay un liderazgo político, porque la gente debe entender que una cosa es liderazgo mediático, que lo vemos en los reality shows de los miércoles a la 1 de la tarde, y otra cosa es liderazgo político. Un liderazgo mediático a usted le puede permitir generar popularidad, generar imagen, estar presente, tener el reflector, pero eso no le genera en automático un liderazgo político, porque para poder liderar una transformación de un paradigma, de un modelo, usted necesita liderar con las fuerzas políticas de la sociedad.
le guste o no. Hablabas de un pacto que se agotó, lo cual significa, conversaciones que yo he tenido hace muchos años con gente, a raíz de los movimientos políticos, que se necesita un nuevo pacto. Así es. El tema es, y lo estás mencionando aquí a lo último de la respuesta, es que no hay una fuerza prevaleciente ni una conjugación de fuerzas que se pongan de acuerdo para plantear una visión país, sino que se ha vuelto un poco más resultadista, y creo que no es exclusivo de Costa Rica, sino que el populismo te llama a una receta que te lleva a acceder al poder, y por estar en el poder, pues la buena intención quizás, hacer algunas cosas, el afán de negocio, hacer otras, y ahí es donde viene la corrupción y todo lo demás que ya se ha sabido de sobra aquí en Costa Rica y en otros países, pero falta una visión. Volvemos al ejemplo y analogía del crucero. Sabemos que estamos navegando, creemos que estamos navegando a veces, pero no sabemos por dónde vamos. Mira, el problema es cuando no hay proyecto político. Si bien es cierto, las elecciones se han vuelto muy cortoplacistas, efectivistas, ¿verdad? Por el afán del gane. Usted tiene un proyecto político y usted lo tira a caminar. Yo creo que el gobierno de Luis Guillermo Solís tenía un proyecto político muy claro, que era un retorno a la socialdemocracia, que en la cabeza de los PAC de verdad, que hay que entender que hay PACs originales, que es una centroizquierda moderada, estatista, y está en lo que terminó el PAC, que es toda esta cuestión basada única y exclusivamente en las luchas identitarias, que eso no es el PAC. Por eso quedó casi reducido a cero en la última elección con 15,000 votos, porque realmente la esencia del Partido de Acción Ciudadana, que es una centroizquierda moderada, se perdió en el camino, y hoy por hoy esa centroizquierda moderada no tiene un domicilio, esa gente no tiene domicilio en este momento político e ideológico en ningún partido. Hay una tremenda oportunidad de mercado para una propuesta centroizquierda moderada. Cuando hablo centroizquierda moderada, un poco a la Uruguay, con el Frente Amplio Uruguayo, un poco a la concertación, exconcertación chilena, que ahora se llama socialismo democrático, y es la que le está salvando el trasero a Boric en este momento. Entonces, el gobierno de Guillermo Solís, sustentado en las figuras, especialmente de Melvin Jiménez, como obispo luterano, que los luteranos eran una iglesia muy pequeña, pero muy abundante en recursos, y su participación e incidencia en este país en diferentes ONGs y movimientos sociales. Bueno, la iglesia luterana fue protagonista en el No al TLC, era muy fuerte. Víctor Morales Zapata, que tiene todo un liderazgo en el mundo de la economía social solidaria. En paz descanse mi amigo Mariano Figueres, que todos sabíamos su inclinación, ¿verdad?, hacia las ideas más de centroizquierda. Ya, había una visión y un proyecto país que la gente tiene que entender que porque uno esté o no esté de acuerdo no significa que el proyecto sea bueno o malo. El proyecto existía, más allá claro, que me gustara o no. Exactamente, cuando existe proyecto, por lo general hay una consistencia y una coherencia en las acciones. El proyecto chavista de Venezuela era un proyecto respetable. O sea, yo me acuerdo, yo viviendo en Chile, la gente derecha respetaba a Chávez, lo veía como un rival de respeto, porque su proyecto, él era consistente, coherente y contundente en sus acciones con respecto a ese proyecto. El problema aquí empieza cuando, y ustedes participaron en esa elección que fue de carambola, tanto para el lado de Fabricio como para el lado de Carlos. O sea, Fabricio un momento u otro aparece en la escena por una declaración que ningún sociólogo de este país todavía da una explicación racional y profunda de cómo una declaración de ese tipo puede disparar a un candidato en 3 días de 4 o 5 puntos a 20. Y cuando eso sucede, todas las fuerzas más liberales, ni siquiera voy a usar la palabra progresistas, entran en pánico. Porque si hay dos cosas que dividen mucho en este país. Uno es la discusión de la explotación de los recursos naturales. Eso está muy dividido porque hay una beta ambientalista muy potente, casi que, ¿verdad?, no puedes tocar nada, y eso lo tiene muy interiorizado mucha gente. Y el tema de la religión en la política. O sea, aquí la discusión no fue el agenda LGTB, sino la posibilidad de que Fabricio siempre dijeron que era pastor, pero nunca, ustedes bien saben, pastor no es, pero entre la cabeza de la gente de que alguien con esas características, fuera un cura o un pastor, tomara una relevancia en la política. Eso es una discusión que divide completamente, casi que 50-50. Entonces las fuerzas más liberales, entre ellos los progresistas, los liberales, los más de derecha liberal, prácticamente se agruparon detrás de Carlos Alvarado, que no tenía pensado ganar. El proyecto de Carlos, que lo conozco perfectamente, era tener un protagonismo en esa elección para tener una fuerza, una cuota política o de poder dentro del partido muy fuerte, aspirando a 4 años después. Ese era el plan, pero el plan se vio abortado por las circunstancias que se dieron. Entonces gana sin un proyecto político. Sin plan. Gana sin plan. Y ahí es donde entonces... Y se notó 4 años, por cierto. Sí.
porque ahí pasó algo muy interesante. La derecha mercantilista, la derecha economicista, este grupo empresarial donde habían figuras como André Garnier, como este carajo de Mesoamérica, Luigi Castro, el mismo Pisa, Edna Camacho, Rocío, o sea, ese grupo o esa idea de país toma la agenda. Y ahí es donde se genera un cortocircuito, porque entonces tenés un gobierno PAC, que es una centroizquierda moderada, pero manejando un ideario de una derecha más liberal y más neoliberal, por decirlo así. Por eso yo no critico cuando la gente dice que es uno de los gobiernos más neoliberales de la historia. Sí, es cierto. Fue un gobierno totalmente corporativista, entregado a intereses mercantilistas y que genera un cortocircuito dentro de su partido. Por eso esa discusión y expresiones como las de Paola Vega en algún momento que decía, ese es el proyecto del gobierno, no es el proyecto del PAC, cuando hablaba de la ley de empleo público. Y ustedes hagan el inventario, un gobierno PAC de verdad nunca hubiera aprobado una reforma fiscal, una ley que tiene una regla fiscal ahí que ya estamos empezando a ver las consecuencias de eso, ¿verdad? Y la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. No hubiera aprobado una ley de huelgas, que es impresentable, o sea, es prácticamente capar la capacidad de organización del trabajador. No hubiera aprobado un montón de cosas. Que ese gobierno, o sea, un gobierno PAC de verdad, y ese gobierno las impulsó e instaló la agenda. Y ahí es donde empieza a darse un cortocircuito, ¿verdad? Y empieza esta cosa como a la deriva, porque empieza a generarse fricciones, empieza a generarse conflictos, empieza a generarse un enfrentamiento entre todo el movimiento social que había estado con las paces y con las manos, se habían dado las manos en el Teatro Mélico de Salazar con el gobierno de Luis Guillermo. Por eso el gobierno de Luis Guillermo nunca tuvo grandes problemas en la calle. Y empieza a darse una problemática que ahí sí, la falta de liderazgo del presidente en ese momento, que yo creo que Carlos Alvarado pasará a la historia como el presidente más frágil y más, no sé qué palabra utilizar. No, es que no, porque maje no es, o sea, es falta de liderazgo, falta de autoridad, falta de tirar la línea, ¿verdad? Porque recuerden que esta sociedad es presidencialista. Esta sociedad el presidente es todo. Y si pero le sumo algo a eso. El comandante en jefe, ¿verdad? Porque muchas veces es acción, otras veces es reacción. También del otro lado de la oposición había un compinchismo. Es que muy hábilmente, y especialmente en la figura de don Rodrigo Arias, ¿verdad?, que lideró mucho ese proceso de la oposición responsable. Hábilmente la oposición entiende que pueden manejar la agenda. A ver, cuando uno hace oposición es porque, políticamente hablando, es porque no estás manejando la agenda, entonces tu posición de oposición, valga la redundancia, es para tratar de incidir en esa agenda. Pero si como oposición el gobierno se te entregó, porque es frágil y no tiene proyecto, y entonces hagámoslo en conjunto, no hay nada que ponerse, estás jugando con mis reglas, estoy gobernando sin gobernar. Y eso fue lo que pasó. Y esa oposición no se limitó a un grupo político, era un grupo heterogéneo, entre gente de diferentes partidos, diferentes empresarios. Claro, porque había un grupo con intereses, algunos medios de comunicación, que todos decíamos, ¿cómo es eso que este medio X, este diario Llorente, esté apoyando a un gobierno PAC de la forma, bueno, Armando González parecía que estaba enamorado de Carlos Alvarado. Entonces, ¿por qué? Porque era un grupo muy heterogéneo que ante la falta de proyecto de gobierno, encontraron una forma de manejar un proyecto afín a sus intereses. Entonces, esa oposición responsable no era una oposición responsable, era complaciente, pero era complaciente porque estaban sus reglas y sus intereses sobre la mesa y sobre eso se estaba jugando. Entonces, como el gobierno de Carlos Alvarado careció de mucho liderazgo total y ya traíamos orfandad de liderazgo, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, no en vano, ambos o los tres gobiernos ya en el último año salieron por la puerta de atrás en términos de aprobación y desaprobación. Yo creo que la de Carlos andaba en menos 70, era una cosa impresentable, creo que era la peor de Latinoamérica. La orfandad de liderazgo y necesidad de un hombre fuerte, ni siquiera una mujer, un hombre fuerte, en una sociedad que es presidencialista, que reclama la presencia del comandante en jefe. Nunca se me olvida, no tengo nada en contra de eso, nunca se me olvida, estaba yo en una cantinilla de barrio y salen las noticias y era la marcha del orgullo gay y el presidente Carlos Alvarado en primera fila con un poco ahí de su gente y decía un fulano a la par mía, no, el presidente de nosotros ahí metido, como diciendo nuestro comandante en jefe ahí metido. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, en el mundo popular, los códigos son otros. Y lo discutí ayer con una persona X
Este país no es progresista, este país sigue siendo conservador, tradicional, con una presencia muy importante de la religión en el mundo, en el día a día de las personas, con una importancia muy relevante de la familia y con una relevancia muy importante en los grupos de pertenencia. Grupos de pertenencia que dos instituciones se han tomado esa agenda, que son las iglesias protestantes, y usted lo sabe muy bien, y el narcotráfico. O sea, el narcotráfico en las poblaciones, en los pueblos, en los barrios, toma un rol de protección, de sentido de pertenencia, y los que hemos vivido en barriada, ¿Provisión? claro, y los que hemos vivido en barriada, y sabemos que en barriada mucha la gente que está ahí, antes le llamábamos las barras, nos juntábamos en barra, porque en barra teníamos el sentido de pertenencia que no se tenía en la casa, porque en la casa había alcoholismo, prostitución, agresión, etcétera. Entonces ahí se construye una identidad y el narco se aprovechó muy bien eso. Creo que para mí el mejor ejemplo de eso es Manzanita en la León 13. O sea, cuando Manzanita en la León 13 construye ese edificio para arriba, no solo hay complicidad de las autoridades, que se hicieron los majes, hay complicidad de todo el barrio. Manzanita es Manzanita. Manzanita provee, Manzanita protege, etcétera. Entonces, ese sentido, ahí me desvió un poco el tema, pero porque precisamente el agotamiento del modelo y el abandono al cual se ve expuesto la población es lo que ha permitido que entonces se generen otras vías. Y es el problema que estamos teniendo hoy de sicariato, enfrentamientos, disputas por territorios, etcétera. Ok, pero entonces estamos hablando en todo esto que estás describiendo histórico, que no hay un proyecto. No hay hay falta de liderazgo, hay intereses económicos, hay gente que quiere sacar Recuerden que Rodrigo Chávez gana sin proyecto político. De nuevo, tener liderazgo mediático, ser fuerte, ser enérgico, tener capacidad de dirección, no te generan automático que tengas un proyecto político. Ese proyecto político han pretendido construirlo en este proceso, pero ha sido un proceso muy accidentado, en el cual, ella lleva 42, no sé cuántas salidas del gabinete y de lo que es la estructura principal del gobierno, no ha logrado que los proyectos estrella, ¿verdad? Que básicamente cuando uno analiza son como tres, lo del arroz, lo de los medicamentos y la tramitología. No han logrado cuajar, ¿verdad? O impactar como se debe, y lejos de eso sigue el rancho ardiendo en temas como la seguridad, en temas como el plan de reactivación económica para bajar realmente el costo de la vida y no en forma ficticia, porque hoy por hoy uno puede sentir que la tarifa eléctrica y la gasolina ha bajado, pero eso es más por el efecto de la manipulación del tipo de cambio a la baja que el Banco Central ha llevado en su afán obsesivo de bajar la inflación. Entonces no hay un proyecto político. No hay un proyecto político y nadie está aquí hablando, y ahí me salgo no solo el gobierno, sino en general, de cuál es la Costa Rica que queremos para los próximos 50, 100 años, como lo hicieron nuestros antecesores en los 40. Y ahí sí yo voy a ser crítico. Creer que venir a sacar del partido a una élite dominante, y llamemos al Partido de Liberación Nacional, del poder, solo porque han sido malos, corruptos, etcétera, etcétera, para que se instale otra élite, en palabras de barrio, una argolla saca la otra, no es que las argollas desaparecen, ¿verdad? Y por eso hay como una luchita en los grupos de poder, por bien que cae ahora parado en este juego que se está dando. Creer que eso es un proyecto es realmente no entender nada. Porque yo voy a decir algo que es políticamente impopular. Este país es lo que es por el Partido de Liberación Nacional. Quien no reconozca eso es que la memoria histórica la perdió. El proyecto del Estado Social de Derecho, impulsado por el Partido de Liberación Nacional, y que por eso aquí tuvimos una guerra, como quieran llamarlo, en el 48, con el aporte de las ideas socialcristianas y el aporte valiosísimo del Partido Comunista junto con la Iglesia, es los cimientos y la base de esta sociedad. No reconocer eso es no tener memoria histórica. Ahí acabas de mencionar el pacto. Fue el que generó ese acuerdo, fue el que generó. Exactamente. Digamos que la fuerza política fue liberación, pero las fuerzas sociales y económicas. Claro, y con una visión muy estadista de don Pepe, que típicamente en cualquier lugar usted da un golpe y va a preguntarle a Pinochet. Pinochet era temporal, la junta militar, y el hombre se quedó casi 20 años, ¿verdad? Cuando usted da un golpe de ese tipo, lo lógico es que usted se lo deje. No, más bien fue una intervención temporal. Se crearon las reglas y ahora sí, va jugando de nuevo, elecciones. Un pacto en todo el sentido de la palabra, pero voy a mi punto, que se ha ido creando una sensación o un sentimiento de que casi que el objetivo y la razón de ser es matar a Liberación.
Y eso, Y de hecho, en los últimos años el que ha quedado porque no quieren que el otro quede. Sí, pero yo siempre le digo a la gente, y lo hablaba con una gente de unas calificadoras el martes, los partidos con vocación de poder, su negocio es ser protagonista. Más allá de que si gana o no, ser protagonista, porque si bien es cierto, ha perdido las 3 veces, ha sido logrado instalar siempre la bancada más grande. O sea, el PRI mexicano, podrán decir lo que quieran de él, corruptos, de esto, lo otro y lo otro, pero es un partido que siempre está jugando en el imaginario de México. Usted podrá decir todo lo que quiere la UDI chilena, retrógradas, Opus Dei, recontraconservador, pero es un partido que juega en el imaginario, juega duro, el PRD en Dominicana, el Partido Liberal en Honduras. O sea, son instituciones, la UDI es más nueva, pero el Partido Liberal de Honduras tiene más de 100 años de existir. O sea, su aporte, su incidencia en la realidad nacional de ese país es indiscutible. Entonces, cuando usted cree que el proyecto, que el objetivo es sacar a los corruptos, ¿verdad?, a los de antes, a los que han ordeñado, usted lo que está reflejando es un tema personal, Resentimiento. de resentimientos, ¿verdad?, de pases de factura ahí por cuestiones casi que de historia personal más que historia social. Y votar así significa que usted tampoco tiene una visión país. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y son causas que no tienen asidero. Entonces, por ejemplo, hoy habían convocado una marcha, porque igual, entonces, en esta lógica, son las instituciones las que no están dejando trabajar al gobierno. ¿Dejarlo trabajar para qué? Ahí eso uno se lo cuestiona. Y llegaron 9 gatos, creo que ahora vi una foto, hay como 20 personas ahí. Y yo decía en un chat, cuando no hay causa, no hay movilización. Yo creo que la mayor causa que ha existido en la historia y que movilizó y murieron millones fueron las cruzadas, donde un montón de carajos que hay un libro muy bueno que explica cómo era que logística y operacionalmente se organizaba una cruzada, y que era toda una empresa, desde la gente que ponía plata, el sistema de aprovisionamiento, mandar a 500,000 fulanos, ¿verdad?, a recuperar Tierra Santa, cómo los mantenías, cómo los alimentabas, cómo los organizabas. O sea, era toda una lógica empresarial de la gente interesada, y que la causa era recuperar Tierra Santa. Y la gente creyó en eso. Y en las cruzadas murieron, en el nombre de Dios, mucho más personas que en la Segunda Guerra Mundial. Cuando usted tiene una causa, cuando usted genera una causa que es algo irracional, es algo más emocional, la gente se moviliza. Este país perdió las causas. Hoy por hoy no hay una causa que realmente movilice a la gente. Pero yo creo que la causa que puede movilizar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, es hagamos el reset y construyamos de nuevo una sociedad en la cual la sana convivencia, el optimismo y ver positivo hacia adelante sea lo que mande. Sí, lo que pasa es que eso que estás pidiendo, eso es como cuando la computadora se pega y usted dice, déjele apretado el botón 5 segundos. Usted lo resetea, al control pero la gente busca la seguridad. Lo que estás pidiendo no es algo fácil. No es fácil. No es fácil que la gente lo vaya a hacer voluntariamente. Normalmente eso pasa cuando hay un algo gigantesco. O un alguien. O un alguien gigantesco liderazgo, que cayó encima. Un liderazgo, o sea, lo que está haciendo. O sea, la materia prima está ahí. Hace falta que un liderazgo, y curiosamente este presidente lo tiene, o lo ha logrado construir, artificialmente o como quieran, pero lo ha logrado construir. Hace falta un liderazgo que tome la batuta de esto y construya ese nuevo pacto para definir la ruta de la Costa Rica los próximos 50, 100 años. Pero no solo, sí. Liderar no significa hacerlo solo. Liderar muchas veces es la capacidad de coordinar, convocar y concertar. Hay algo muy interesante. Yo no sé quién le mete las ideas, pero me da la impresión de que le han metido al hombre de que ese estilo confrontacional y de choque y de tierra arrasada con respecto a las otras fuerzas políticas le da rédito en términos de imagen y popularidad, y que mientras eso no cambia, entonces eso es rentable. Eso es ver muy cortoplacista. En el momento, o sea, voy a poner el ejemplo de Chile. Cuando Boric gana, y usted ve la noche en que Boric gana y se da su discurso, usted siente esa energía de ese grupo de jóvenes que les tomó 10 años llegar al poder. O sea, empezaron cuando tenía 20 y resto, en un movimiento estudiantil, del cual fui orgullosamente parte, y 10 años después toman el poder.
y en ese proceso ganaron todas las batallas. La gratuidad de la educación, fueron congresistas, formaron el proyecto político más exitoso en la historia de Chile, el Frente Amplio, que en su primera elección ya quedó de tercero y en su segunda ya ganó. O sea, cuando usted ve el proceso, es un proceso exitoso y está fundamentado en una idea y en un paradigma: refundar el país, porque el país construido con el modelo de la dictadura genera una sociedad segregada, desigual, materialista y que no genera equidad. O sea, ellos, junto con el Partido Comunista, están convencidos de eso. Y mucho la sociedad, por lo menos la mitad de la sociedad chilena está convencido de eso. No en vano, la nueva constitución, el plebiscito de entrada, gana con un 80% la votación. Ya después, ¿qué pasó? Es otra historia. ¿Por qué? Porque las reglas que amarran al sistema para que nada cambie están ancladas en esa constitución del 82 de la dictadura, de Pinochet, que es una constitución, como dijo Jaime Guzmán, el gran ideólogo del pinochetismo, quien es el actor intelectual de esa constitución. Vamos a poner las reglas para que, aunque nosotros no estemos jugando, se juegue con nuestras reglas. Casi que diciendo, sea quien gobierne, y si mañana no existe la dictadura, no puede cambiar nada. Y esa es la gran discusión del cambio de la Constitución. Bueno, este grupo toma el poder con esta idea de refundación, con esta idea de que los últimos 30 años no sirven. Mucho, es casi que el discurso de aquí, con la diferencia que ya la oposición dijo desde el día 1, suave. ¿Cómo estos alumnos en práctica, como les dice Cast, van a venir a sacarnos a nosotros de aquí? No, ¿cómo es eso que en 30 años aquí no ha servido nada? Por supuesto que ha servido, y desde el día 1 empieza a darse una lucha y una estrategia de desgaste. Se los ha desgastado, sí, exacto. Que tiene su resultado. Ganó el plebiscito de entrada con 80% y en el plebiscito de salida, cuando el documento ya está hecho, pierden 65-35. Una paliza, una derrota política total. Y tuvo que cambiar el gabinete y ha tenido que buscar Exacto. fuerzas. Cuando tuvo que construir el pacto que respaldara la idea. No, tuvo que recurrir a los que denostó, pisoteó, ninguneó y prácticamente estaban fuera de la ecuación en este nuevo modelo. Evidentemente eso le ha causado un circuito en su mundo interno que sigue creyendo en la refundación y en el concepto de tierra arrasada. Si el presidente, en este desgaste que está teniendo y enfrentamiento con diferentes sectores, empieza a tener un desgaste en sus números, ya no tiene banca a dónde recurrir, porque ha ido perdiendo gente y ahí falta por salir mucha más gente. Y esto empieza a tambalearse producto de las condiciones macro, entre recesión económica, el costo de vida no baja, la delincuencia va a seguir creciendo, y el hombre empieza a perder ese capital político. Va a tener que hacer las de Boric, recurrir a los que hoy tanto ha denostado, criticado, garroteado y golpeado, que básicamente es el Partido de Liberación Nacional. Cuando eso pase, yo quiero ver entonces toda esa gradería de sol que ha ido construyendo, que ha creído en esa historia, y ahí sus principales, porristas son Juan Diego Castro y José Miguel Villalobos, y lo digo con todo el cariño del mundo, los dos son amigos míos, pero ellos han jugado un rol importante en ser, ideólogos, casi que de verdad, de esta visión de mundo. Eso usted lo ve muy bien en Twitter. No se nota tanto porque el público de Twitter es otro perfil, pero en Facebook usted entiende muy bien ese mundo chavista, ese mundo que cree en esa visión del presidente de vendernos casi que estábamos en la lona, ¿verdad? Y que todo lo que se ha construido hasta la fecha no sirve y hay que sacarlo. Ahí usted lo ve reflejado. Pero yo creo que eso está generando una ilusión óptica que llamamos, ¿verdad? Pero me hacen falta elementos siguiendo la comparación con Chile, porque en Chile se hablaba, vos lo decías, de una oposición que los fue desgastando. Aquí yo no veo una conjugación de toda la oposición, sino solamente algunos que lo van desgastando. Número uno, y números para terminar la idea. No hay grandes causas. O sea, vos ves que no ha habido grandes reformas, lo decías al principio de tu exposición, no ha habido grandes reformas planteadas por el nuevo gobierno. Se ha ido quedando solo producto de las rencillas con ciertos sectores, pero además nunca es culpa del gobierno. Todos Entonces, culpa de otro. ¿cuál desgaste? O sea, usted me dice, posiblemente se vaya dando un desgaste y ya va a pasar casi un año.
Ya usted ve la campaña anticipada municipal, Sí. que le va a eventualmente dar poder territorial, que eso más bien lo va a afincar más. Entonces creo que ahí sí la bifurcación se va haciendo más distante entre el caso de Chile, que fue hacia menos en el caso de Boric, y en el caso actual de acá, que es hacia arriba. Sí. Ahora, vuelvo al punto, aquí no estamos ni a favor ni en contra, lo que necesitamos es Sí, estamos cuál es analizando la el situación. proyecto país. Estamos analizando la situación. Tenemos el liderazgo, pero ¿cuál va a ser el proyecto país? Sí. Está bien, hay capitán, pero ¿para dónde va este crucero? Yo sí discrepo de que la cosa está peace and love. No. Hay un tema. Si esto fuera El martes un profesional acá decía, hablando de una serie de temas, entre ellos derechos humanos, que pensar que aquí no está pasando nada es el peor de los errores. Exactamente. Si esto fuera un partido de fútbol, el equipo gobierno es un equipo Benjamín que acaba de ascender y el equipo oposición es, voy a herir susceptibilidades, aquí es la liga. Porque a Heredia no le pasan esas cosas. Entonces, Jafet no. Usted es San Jafet, ¿verdad? Más respeto. Y empezó el partido y el equipo de Benjamín en 15 minutos metió 4. Entonces el otro equipo está desconcertado totalmente, no entiende nada, no entiende qué está pasando. Y le va a tomar como otros 15 minutos reacomodarse y terminó el primer tiempo y logró mantener el 4. Puro Alemania con Brasil, cuando lo agarró y le metió 5 y ya en el segundo tiempo y dicen que fueron los alemanes que dijeron que por respeto a Brasil no iban a seguir, ¿verdad? Yo no estoy muy convencido de eso. Entonces, aquí hay 3 etapas. La etapa 1 fue, sí, la tromba, los primeros 3-4 meses, que el hombre entró como los Miuras, cuando entran en, ¿verdad? Y se levantan a 5 majes, solo, weón. Qué buen toro. Sí, qué buen toro, porque me mató a 5 carajos. Y ahí instaló su relato. Luego viene, como más o menos a partir de agosto, después de que se dio la marcha de las universidades por el tema del FES, entra como un estado de quietud, ambas partes, como que la cosa no se mueve. Y a partir de diciembre, usted empieza a ver algo muy interesante, que el gobierno perdió el control de la agenda. Lo que llamamos el control de la conversación. Ya no es propositivo, ahora es reactivo. Claro, porque ya algunos hechos y algunos temas le están marcando la agenda y eso arranca a partir del tema de los troles y el famoso Piero Calandrelli, que podrán decir lo que quieran, que es esto, que lo otro, un mentiroso, un mitómano, todo lo que ustedes quieran, pero vino a activar algo que todos sospechábamos y que entonces se toma la conversación y ves un gobierno a la defensiva, ves a un gobierno desconcertado y que creo que la manifestación de ese desconcierto y hasta enojo lo viste en la conferencia de prensa de enero, donde viste un presidente retador, donde viste un presidente golpeando de nuevo a la prensa canalla y viste un presidente totalmente a la ofensiva. Cuando el equipo le hace presa y ni se desespera, empieza a volar patadas o a tirar la bola a los graderíos. A partir de ahí, todos los eventos que han venido sucediendo ponen al gobierno reactivo. De ahí vino el tema del procurador, todas las dinámicas que han pasado con el tema de la ministra de Salud. El ministro del MOB anda muy escondido ahora, cosa que antes si veía una cámara de video de seguridad, yo creo que el mae se ponía ahí para posar. Las renuncias en el gabinete, muchas de esas renuncias son despidos, pero disfrazadas con renuncia, por diferencias de estilo y de gestión. Lo que está pasando ahorita con Resello, de nuevo, lo que está pasando ahora con la lista negra. O sea, si usted no la analiza bien, se perdió el control de la agenda y el control de la conversación. Y cuando eso sucede es porque alguien está pensando del otro lado. Esas cosas no pasan casual. En ajedrez decíamos... Pero la gente, decirlo. En ajedrez decíamos, uno nunca juega solo. Siempre hay un contrincante al frente, pensando otras jugadas, viendo otro análisis y hasta viendo otro tablero que a veces uno no ve. Pero el discurso que sigue prevaleciendo y que se sigue dando no es culpa de él. Y la gente lo sigue comprando. O sea, acuérdate que el pobrecito en el tico sí. Es algo... a ver, hay un grupo que hay un grupo que lo va a seguir comprando, pero ya hay un grupo muy grande que lo está dudando. Hay que entender que esta sociedad, a pesar del deterioro de la educación pública y a pesar del deterioro de todo el sistema, sigue siendo una población muy educada. Sigue siendo una población que no es tan fácil, no es como en Guatemala, ¿verdad? Que no estoy siendo peyorativo, pero es una realidad donde tenés índices de analfabetismo bestiales, ¿verdad? Y todos los problemas sociales que hay ahí en un país como ese. Esto no es Honduras, esto no es El Salvador, no es México.
¿verdad? México será muy grande, muy potente, pero a nivel social, del ecosistema social, el tema es complicado. Entonces aquí ciertas cosas no son tan fácil que sucedan. Entonces vos estás dándole el clavo. Cuando la Asamblea no me deja trabajar, el Poder Judicial está corrupto, la Sala Cuarta se vendió para lo del Parque Viva, la prensa es canalla, mejor nosotros controlamos los buses y las tarifas. Cuando usted empieza a ver que es todos contra uno, usted empieza a sospechar, usted empieza a dudar. Hay un grupo que no va a dudar, esto es como la religión, o sea, eso es como cuando un testigo de Jehová entra y me toca la puerta, yo no le abro, porque o me convence o no me lo saco de encima, y yo pensar que lo voy a tratar de convencer, eso es ciencia atómica, ¿verdad? Hay un grupo que ya es sectario, y o sea, es el grupo duro. En todo partido político, en toda ideología, en toda religión, en fútbol inclusive, los duros usted no los va a hacer cambiar de opinión. De usted, la ultramorada, si Saprissa pierde, es culpa del árbitro, ¿verdad? La lluvia, qué sé yo, pero nunca es el equipo que jugó mal. Entonces, esa ultra no va a cambiar de opinión. Pasa que esa ultra se viene reduciendo. Y está empezando. Pasa que la gente cree que las encuestas es el número absoluto. No, las encuestas son las tendencias. Hay una tendencia que los positivos vienen bajando. No se están yendo todos a los negativos, pero se están yendo muchos al no sé, no respondo. Pero ahora viene un proceso municipal en el que vos y yo sabemos que no gana, o sea, no va a ser alcalde Rodrigo en 84 lugares, sino que el discurso es muy sencillo. Mira, métete conmigo, que tengo fuerza, que tengo liderazgo, vamos a sacar a Liberación, o vamos a sacar al que esté durante muchos años, y te voy a poner a vos de regidor, a vos de alcalde, sí. Y eso va a empoderar a una masa de gente que ya ahora no va a votar por otro, va a votar por sí mismo. Depende cuál es el partido del presidente. Ustedes ya pasaron por ahí, cuando se separaron de Restauración, y era aquella confusión de que si Restauración o Nueva República. Yo te pregunto, ¿cuál es el partido del presidente? Pero él superó eso, que lo tengo claro. Él superó esa incógnita hasta en las elecciones nacionales. Nadie sabía cuál era el partido, ni sabía cuál era la bandera. Con solamente que en Avangares, por poner un cantón, lleguen y digan, es el partido de Rodrigo, el partido del presidente, mucha gente va a decir, bueno, con usted. Claro, pero ahí era la figura. Ahí la figura sí podía estar en campaña. Aquí la figura no puede estar en campaña porque es beligerencia política. No puede ver, pero lo pueden meter. Después del triunfo, todo el mundo sabe que la bandera verde y azul es la del partido gobierno. ¿Se acuerdan cómo se llama? Entonces, Partido Progreso Socialdemócrata. No, por eso. Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo se Hay llama? dos partidos del presidente en este momento que van a correr. ADN, Agenda Democrática Nacional, que fue el partido que fundó Adrián Torrealba y que ya está inscrito, y el Partido Pueblo Soberano, que es un partido que responde a Calixto Chávez, digámoslo así, que ha sido el estructurador de eso. Y sigue existiendo el Partido Progreso Socialdemócrata, que con 800 millones en caja se va a activar. Y diga el nombre que usted quiera, la marca del carro que usted quiera. El tema es que hay una motivación. Sí, pero los tres van a decir que son el partido de gobierno. Pero hay una motivación. Porque es el activo. Por eso, pero hay una motivación. Sí. El que verdaderamente tenga el respaldo de esa gente que diga y que no esté blofeando, que diga de verdad que tiene el respaldo del gobierno, sí, pero todos quieren sacar al que está. Sí. Y en muchos casos es lo que te estoy diciendo es que todos los que quieren sacar al que está van divididos. Número uno. Número dos, y usted lo sabe muy bien, las campañas municipales son sumamente tácticas, no son estratégicas. ¿Por qué? Porque hay una alta abstención, entonces la votación es muy pequeña, queda reducido realmente a votos duros. De la última votación fue 37% de participación. Por eso Johnny Yanaya gana con 25,000 votos en San José. O sea, en un padrón de 250,000, usted puede ganar fácilmente con entre 20 y 25,000 votos. Por eso las estructuras y la capacidad de movilización es muy fuerte. Yo no creo que la no reelección vaya a afectar, porque cada alcalde tiene su delfín y ese delfín es debidamente reconocido en todas esas estructuras que ya existen y que son las que cada 4 años han logrado llevar la batuta. La apuesta del oficialismo, hablemos del oficialismo, es construir el mito urbano de que esa es casi que es la gran encuesta nacional, el gobierno arrasa con su partido, que no sabemos cuál es, y Liberación está muerto. Ese es lo que se está jugando en la elección de alcaldías. Y del otro lado ya se están armando y para decir, no, aquí no estamos muertos, estamos más vivos que nunca.
Hay algo muy Esos son los dos relatos. Sí, Vamos a pero ver hay qué pasa. algo muy interesante. Yo les hacía un análisis a esta gente en una presentación que les hice. Yo les digo, es curioso, pero la votación de primera vuelta de Liberación Nacional, de esta última, es la votación más fuerte que ha tenido en los últimos 10 eventos electorales, ¿verdad? De ellos, entre nacional, interna, municipal. Lograron recuperar un número de diputados que venía perdiendo. Lograron 19. Lograron una mística, tanto así que creían que iban a ganar una semana antes cuando todos los números decían lo contrario. Yo no veo que esté derrotado. O sea, los números me están diciendo que hay una reactivación en ese mundo liberacionista, que es grande, siguen siendo aproximadamente entre 800,000 y 1,000,000 de personas. Lo que pasa es que, como en la religión, usted me pregunta, ¿yo soy católico? Sí, pero nunca voy a misa. Entonces, siguiendo en esa idea, que estoy totalmente de acuerdo, lo que sí se ha perdido es que se ha desdibujado por haber jugado a cogobernar con Carlos Alvarado, porque han perdido las elecciones, porque los liderazgos con los nombres tradicionales ya no les gustan, porque no han visto la gente no ha visto una renovación, porque el mismo pacto se rompió, porque los intereses han dicho son más económicos que otra cosa, porque no ven un proyecto país, porque lo que se plantea no se es consecuente evidentemente y que se entienda en una asamblea. Entonces, la pregunta de fondo es, masa crítica hay, o sea, el equipo tiene afición, lo que no tiene es buen juego ni campeonatos hace rato. Lo que no tiene es, así como no hay un liderazgo a nivel nacional que permita la construcción de un nuevo pacto en ese partido, lo que falta es y más que un liderazgo, un relato que active la memoria histórica. Las sociedades tienen memoria histórica, como las personas, y eso es un concepto que se llama de la biosociología. En la memoria histórica de este país, por lo menos de todos los que tienen 35, 40 años para arriba, que son los que más votan, o sea, del total votación, 80% de una votación está en esos grupos, no en los grupos jóvenes que no votan, porque la política no tiene en un margen de 25 años la política es casi igual a cero, porque tenemos que recordar que por el crecimiento de la expectativa de vida, que hoy es ya hoy nació el fulano que va a vivir 120 años en los próximos años. Entonces, los 25 de hoy son los 15 de antes. Porque a la expectativa de vida, al alargarse, usted todas sus decisiones que van construyendo su madurez se están posponiendo. Entonces ya usted no se casa a los 25, se casa entre los 35 y 40. Ya las mujeres no tienen hijos a los 25. Después de los 35 ya la ciencia permite a los 40. Cuanto antes eso era impensable por un tema médico. Entonces vos decís que hay que reinventar el relato, eso es lo que ha faltado. Y te lo pregunto porque hay que reinventar el relato porque la materia prima está ahí, la memoria histórica está ahí. Y si usted logra activar las pasiones de los medios y los light, acuérdate que en un sistema de simpatía, sea fútbol, sea religión, sea lo que sea, siempre van a ver el duro, que ese no va a cambiar de opinión, y son más, en ese partido son aproximadamente 350,000, 400,000, es impresionante, usted ve la municipal del 16, la municipal del 20, la convocatoria interna a las 2 y el promedio es 380,000, es casi flat, ese es el público duro. Luego están los medios, que ese votará o no votará dependiendo del humor, la lluvia y otras consideraciones, y está el light, que ese no tiene ningún empacho ni ningún remordimiento en cambiarse la camiseta. Son los pancistas. Más que pancistas, son carajos que se mueven de acuerdo a las circunstancias, pero en su ADN, en su memoria histórica, por un tema familiar, por un tema de entorno, por un tema como creció y se educó, esa bandera verde y blanca está ahí. Iván, en 30 segundos ya nos venció el tiempo. Sí. No vamos a decir a dónde vamos a llegar porque sinceramente no tenemos un norte. Pero sí podemos decir si va a estar movido el viaje en este crucero. El relato va a estar movido. Va a estar muy movido porque va a haber un esfuerzo por desgastar la imagen del gobierno, porque ese es el único activo el cual tienen esos partidos oficialistas, porque si ese activo se deteriora, no hay activo, no hay plata, no hay estructura, no hay nada. Se perdió la causa, ¿verdad? Entonces va a haber un esfuerzo muy grande en desgastar al activo principal, lo cual va a conllevar que es un año de enfrentamientos, todo año electoral es año de enfrentamientos, y segundo, el gobierno no tiene un proyecto político como tal, y no creo que lo vaya a desarrollar este año, y creo que va a seguir apostando al encandilamiento hacia la gradería de sol, hacia la ultramorada, para tratar de mantener esa popularidad y esa imagen fuerte, y que ese sea el activo que lo subvencione.
Iván, muchísimas gracias por estar aquí en Red Democrática. No, muchas gracias a los dos. Hasta pronto. Hasta pronto. También a todos los que nos han estado escuchando, están en sintonía, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, que tengan un excelente día. Francisco Prendas se despide aquí en Red Democrática, en la coordinación con Jonathan Prendas también, en este espacio que de lunes a viernes a las 10 de la mañana le trae análisis de actualidad nacional e internacional y control político. Los esperamos mañana, si Dios lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.